del profesor Díaz. Voy a continuar yo con el tema del comportamiento humano en la conducción y vamos a ver un poco los modelos explicativos. Os han explicado antes un poco como algunos de los factores que influyen en la conducción, pero bueno, vamos a ver modelos que se han generado y se han creado para explicar cómo se comporta las personas cuando conducen y sobre todo también cómo esos modelos nos ayudan a prevenir y a tener ayudas para la seguridad vial, para generar una conducción más segura. Bueno, vamos a ver una pequeña introducción y luego vamos a ver los dos grandes tipos de modelos que hay, que son los modelos causales o mecanicistas, que ya lo veremos, se tratan sobre todo lo que defienden es que las personas, la mayor influencia que tienen en el comportamiento de las personas en los accidentes es la habilidad que tienen a la hora de resolver una situación peligrosa, ahora la veremos. Y después hay modelos cognitivo-motivacionales, que vamos a ver estos tres que hay, el modelo de riesgo cero, el de Fuller y el de White, ahora los trataremos con calma. Y por último, bueno, todos estos modelos al final, como os digo, todos los que vamos a ver tratan de explicar y de aportar algo a la seguridad vial y vamos a ver un poco esos tiempos de reacción y tiempos de frenada en los que también Vicente os ha ido explicando algo como... Vamos a ver también cuantificarlos y ver qué influye y qué no influye. Y por último vamos a ver un poco alteraciones de este tipo de conductas, modificaciones de la conducta, un poco de sueño, de alcohol, ya que Susana Saz no ha podido venir a hablaros de alcohol, pues bueno, por lo menos tratarlo un poquito en esta charla. Bueno, luego en primer lugar comentar, bueno, como ya se ha comentado en la introducción, que en la mayoría de los accidentes hay una actuación humana errónea y a lo largo de la historia pues se han ido generando diferentes modelos para explicar cómo se comporta el conductor y dónde se producen esos fallos. Esto ha ido evolucionando bastante, sobre todo pues desde principios del siglo XX hasta ahora, pero en general podemos diferenciar dos categorías de modelos diferentes. Unas, los modelos de habilidades o exigencias, que como os digo pues tratan eso de... O sea, lo que defienden es que solo las habilidades de las personas son las que influyen más en los accidentes, y luego los modelos cognitivo-motivacionales, que se basan mucho más en pues otra parte de las que también nos han contado en la introducción, que es cómo se encuentra la persona en ese momento, qué deseos, qué le influye las personas, la personalidad, la educación, todo esto que hemos ido viendo. Vamos a empezar con los modelos más básicos, que fueron los primeros que se generaron, que son los modelos causales, mecanicistas o de habilidades. Como os digo, esto es de principios de la década del siglo XX y al final lo que defienden estos modelos es que la conducción es simplemente lo que pone ahí una actividad reactiva. Simplemente el conductor es un receptor de todo el sistema de tráfico y lo que hace es reaccionar ante lo que le viene, ante los posibles peligros o las posibles incidencias que le surjan, y lo único que hace es reaccionar ante ello. Estos modelos, aunque son sencillos y bueno, pues hoy en día están un poco superados, en su momento tuvieron una influencia importante y produjeron mejoras en el sistema vial. Esto surge en Inglaterra y surge el concepto de propensión al accidente, es decir, que hay personas que son más propensas al accidente y gente que son menos propensas al accidente. Las personas que están peor dotadas para la conducción y son propensas a los accidentes es porque tienen deficiencias de destrezas para ejecutar esas tareas. Es gente que podríamos llamar gente torpe, como se conoce normalmente, y esta gente es la que genera los accidentes. En función de este modelo, los que están bien dotados y los que tienen más habilidades no tendrían que tener ninguna limitación a la hora de conducir, y los peores dotados tendrían que ser reeducados o, como ha comentado Vicente, hay ciertas tendencias también a que algunos sean apartados de la conducción. Pero al final estos modelos lo que tienen en común es que todos consideran que simplemente se está desempeñando una habilidad que se puede perfeccionar y que simplemente el comportamiento al volante se basa en las reacciones que tiene la persona cuando ve, os digo, pues un peligro o lo que sea. Estos modelos definen la habilidad para conducir como la capacidad para procesar esa información que viene y controlar efectivamente el vehículo. Sí que es verdad que se define como una habilidad compleja, porque tienes que tener las dos cosas, tienes que tener la habilidad de percibir las señales que vienen y la habilidad de tener esa capacidad motriz para evitar el accidente o el daño. Pero al final simplemente el conductor está como tratando todas las cosas ajenas que le vienen del medio y no aporta nada al medio, sino que simplemente trata esos
esos factores que le vienen. No tiene en cuenta ni factores personales, ni de percepción, ni nada. Las aptitudes entonces que se requieren para una conducción segura, según estos modelos, simplemente habilidades que tienen que ver con la capacidad de percibir lo que viene del medio, la capacidad de atención, la de coordinación y las psicorreactivas. En general, en un proceso cuando estamos conduciendo y pasa cualquier cosa, por un lado empieza todo con una exploración perceptiva, nosotros estamos atentos y vamos mirando lo que nos viene del medio, adquirimos y procesamos esa información, tomamos una decisión, ejecutamos lo que hemos decidido y hacemos una maniobra concreta. Luego, alrededor de todo esto, pues hay una serie de cosas como las características físicas y psicológicas, que es la personalidad, actitudes, motivaciones. Bien, pues todo esto, estos modelos no lo tienen en cuenta y estos modelos solo se centran en esta parte de aquí, que es sobre todo en la ejecución de la conducta y en la maniobra concreta. Esto, como os digo, sí que generó, a pesar de ser modelos sencillos, sí que generaron unos incrementos en la seguridad vial. Las implicaciones que tuvo fue, por un lado, mejorar las vías y los vehículos, ¿de acuerdo? Porque como se pensaba que la persona tampoco influía tanto y lo único que se podía hacer era mejorar, por un lado, lo que le venía de fuera, mejorar las vías y mejorar la maniobrabilidad de los vehículos para que las capacidades motrices fueran capaces de desarrollarlas mejor. Y por otro lado, el entrenamiento a las habilidades de los conductores, que era al final lo que consideraban que influía más. La información necesaria que se necesita para hacer esa mejora, pues por un lado es analizar y describir bien las tareas para realizar una conducción segura, que fueron estudios que se realizaron en ese momento. Luego se realizaron también estudios de cómo había que evaluar el nivel de habilidad de esos conductores para ver que efectivamente se estaban evaluando bien. Y luego, pues análisis de las dificultades del sistema de tráfico y de sus relaciones con las exigencias para llevar a cabo esa tarea. Por otro lado, según este modelo, la seguridad vial debía centrarse en estos tres segmentos. Por un lado, la propia vía, el vehículo y el conductor. Con el modelo tal y como lo hemos explicado, la influencia en la vía o cómo se puede actuar sobre la vía para que se mejore se propuso simplificar y disminuir las exigencias a las que se somete el conductor, tanto por diseño como por ergonomía. Y adaptar las componentes del sistema de tráfico, pues todas las señalizaciones, la ubicación de las señales, a las características del conductor para que le fuera más fácil poder percibirlas y poder actuar de una manera más rápida. Por otro lado, se puede actuar sobre el vehículo incrementando los niveles de seguridad del mismo, también sobre todo la parte de diseño y ergonomía, sobre todo en los mandos, porque al final, al ser una habilidad y al tener que ser capaces de hacer, de favorecer la motricidad del conductor, pues con unos mandos más ergonómicos o más sencillos, pues será más fácil manejar el vehículo y evitar los accidentes. Y por último, sobre el conductor, pues como hemos dicho, mejorando sobre todo su nivel de habilidades, pues generando programas adecuados para educar, educando a la gente para mejorar esas habilidades y apartando de la conducción a los que no sean capaces de tener esas habilidades mínimas que se consideren. Estos modelos posteriormente ya os digo que se han criticado como insuficientes porque no han tenido en cuenta pues todos esos factores de motivación y emocionales que también forman parte importante de la conducción, ¿de acuerdo? Pero como os he explicado, sí que han mejorado de alguna manera a mejorar la calidad del sistema de tráfico y a mejorar la seguridad vial. Al final, en este modelo, los accidentes hemos dicho que se consideran que son errores de ejecución al final. Y se considera siempre que es o un error en la toma de decisión, una vez que tú has percibido lo que hay en el ambiente, como las señales que te vienen, no has sido capaz de tomar una decisión adecuada. Luego también pueden influir causas humanas indirectas para que hacen que el humano, el conductor, no pueda llevar a cabo su habilidad correctamente, como son el alcohol, las drogas, la fatiga, la prisa. Y luego, pues la relación como os he dicho, la relación de todas las variables motivacionales, cognitivas, etcétera, como son las actitudes ante las infracciones de tráfico, temeridad, preferencias, etcétera. Y estos, como os digo, son los modelos más básicos, los que se propusieron a principios del siglo XX, que son los modelos de habilidades. Posteriormente se han generado
otro tipo de modelos que ya tienen en cuenta pues todo el factor más humano, que son los cognitivo-motivacionales. En general, veréis que ahora cuando los vayamos viendo los tres que vamos a explicar, hay muchas cosas que las tienen en común, que las llaman de diferente manera o las mezclan. Muchas cosas, como os digo, son muy parecidas, pero al final las tres tienen un papel principal de la actividad del sujeto humano, y los factores que influyen en estos modelos son las expectativas y los motivos que tiene el conductor, el estado emocional en cada momento, los valores y las normas personales, la influencia sobre la percepción subjetiva del riesgo, esto lo hablaremos un poco más tarde, y la relación entre esa percepción que tiene la persona del riesgo y la tolerancia al riesgo. Pero al final se considera al conductor como un creador activo de las situaciones de tráfico y no simplemente como uno pasivo como antes, que simplemente tenía una serie de señales que le llegaban y actuaba según sus habilidades. Vamos a ver un poco estos tres modelos: el modelo de riesgo cero, el de Fuller y el de White. Vamos a verlos un poco más despacio. Bien, pues el modelo de riesgo cero no sé cómo se lee, Natanen y Sumala. El punto de partida es que conceptualiza la conducción como una tarea de pasos autoimpuestos en que las exigencias sobre las habilidades están determinadas sobre todo por sus propias decisiones. Entonces el conductor se considera que tiene total libertad a la hora de conducir, puede controlar todos esos factores, la velocidad, la distancia, los adelantamientos, etcétera, y los motivos y las emociones son tan importantes, al menos, como las habilidades para conducir y toda la importancia de la vía y el vehículo. Los aspectos centrales de la teoría son dos. Por un lado, que hay una base motivacional del comportamiento. Al final, la persona que está conduciendo, el conductor, lo que quiere es satisfacer unos motivos. Y por otro lado, otra parte importante de la teoría es la adaptación sensorial a cómo se perciben esos riesgos que vienen de la carretera, de la vía. Este modelo considera o define dos grupos distintos de determinantes motivacionales: los excitatorios y los inhibitorios. Los determinantes excitatorios son los que llevan al conductor a tomar decisiones más arriesgadas, y los inhibitorios son los que llevan a tomar decisiones más prudentes. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos de los dos. Motivos excitatorios que llevan a tomar más riesgos, pues cosas relacionadas con los objetivos del viaje, como puede ser pues la prisa, si el sitio que voy es muy importante, poco importante, si tengo ganas de llegar, si no tengo ganas de llegar. Otra cosa que puede hacer que corramos más riesgos de los que tomamos generalmente son el afecto del aprendizaje observacional y la conformidad con los modelos de comportamiento, y esto tiene que ver pues un poco con otra cosa que ya se ha hablado antes, con la influencia que tienen las normas de nuestro grupo social o con el que se identifica el conductor. Esto además viene influido ya no solo por nuestro grupo social, sino por lo que veamos en la sociedad, la publicidad, las películas, las retransmisiones deportivas. Pues bueno, pues todos hemos visto que desde que se retransmite la Fórmula 1 hay algunas personas que para conducir pues necesitan coger el rebufo del de delante de una manera un poco extraña. Bueno, pues todo eso influye, las modas, la gente, los famosos, todo esto influye también en la gente a la hora de conducir y tomar más riesgos de lo que se debe tomar. Luego, otras cosas de las que hemos hablado también, el exhibicionismo y la autoafirmación. Esto suele ir asociado a desajustes personales y sociales, pues por falta de autocontrol, falta de autoestima, pues deseo de destacar. Pues eso al final lleva a mucha gente a conducir de una manera más agresiva y pues eso, como una autoafirmación de personalidad. Luego, por motivos puramente hedónicos, simplemente por el placer sensual que algunos sujetos tienen para conducir. Luego hay gente que directamente es que busca riesgos y emociones intensas. Bueno, pues hay gente que se va a hacer otro tipo de actividades, y hay gente que conduce buscando estos riesgos pues por aburrimiento o por lo que sea. Luego también a veces tomamos más riesgos por la propia situación de tráfico, por factores ajenos a ellas, pues por cuando estamos atascados, cuando hay mucho tráfico, por efectos intensos emocionales, por estrés, por ansiedad, porque uno nos ha cerrado, porque uno nos está pitando, por cualquier tipo de cosas. Al final ese tipo de condiciones ambientales y que nos rodean pues generan ese estrés que también al final nos puede llevar a tomar riesgos que si estuviéramos calmados en otras situaciones no tomaríamos. Y respecto a los motivos inhibitorios que nos llevan a tomárnoslo con más calma y a tomar menos riesgos de los que tomaríamos de otra manera, estos motivos llevan al conductor a mantener un balance más equilibrado entre el nivel de riesgo percibido y el objetivo de la situación.
Y al final, pues según el riesgo, pues tenemos más o menos temor y podemos tomar un nivel de conducción más responsable, por llamarlo así. Se definen esos dos conceptos, el control subjetivo de riesgo y el control frente a amenazas. Algunas veces, por cómo son los propios procesos perceptivos o cognitivos, esos mecanismos inhibitorios que nos llevarían a tomar decisiones más razonables o más seguras o más calmadas, como las queremos llamar, no pueden actuar. Y eso, algunas de las razones son las que os pongo ahí. Por un lado, porque tenemos una adaptación sensorial a la velocidad y que se subestima sobre todo la velocidad de los vehículos. Al final las vías, las autopistas y todas las carreteras son cada vez mejores, los coches también, casi no hacen ruido, etcétera. Entonces, por ejemplo, a la sensación de velocidad ya nos hemos acostumbrado, ya vamos a 140, 160 y ni nos damos cuenta de que vamos a esa velocidad. Entonces, eso hace, como no somos capaces ya como nos hemos adaptado sensorialmente a eso y no somos capaces de ver a esa velocidad a la que vamos, corremos más riesgos de los que si nos diéramos cuenta probablemente tomaríamos. Por un lado es eso, por otro lado se sobreestima muchas veces la propia habilidad del conductor. Normalmente todo el mundo piensa que los accidentes los tienen otros, o que si los tengo yo es por el que ha venido otro coche, o porque ha fallado el coche, o porque la vía está mal, pero esto realmente, esa poca capacidad que tenemos de saber que nos podemos equivocar también muchas veces hace que tomemos más riesgos de los que deberíamos. Luego, otra cosa por la que tomamos más riesgos también de las que podemos considerar adecuados es que nosotros mismos reinterpretamos situaciones amenazantes y consideramos que no van a ser tan amenazantes, como el riesgo que hay no es tan grande como el que de verdad hay. Y luego también algunos aspectos del aprendizaje que tienen su lado bueno, pero el aprendizaje al final muchas veces puede ser contraproducente, porque normalmente disminuyen el umbral subjetivo de riesgo. Es decir, al final cuando empezamos a conducir vamos con más cuidado, pero cuando ya vamos acostumbrándonos a conducir, y normalmente la gente pues no tiene todos los accidentes, gracias a Dios, pero cuando pasa un tiempo sin que se produzcan accidentes, pues tu nivel de percepción del riesgo baja, te parece que hay menos posibilidades que cuando vas al principio, que como no lo controlas vas con más cuidado. Y luego, por otro lado, la conducción es relativamente fácil, y con la práctica y la experiencia pues las personas se creen que controlan su vehículo. Eso también pasa cuando tienes un vehículo nuevo, también vas con más cuidado, no lo controlas igual, no sabes las distancias y vas con más cuidado. Sin embargo, cuando ya llevas mucho tiempo con tu mismo vehículo y sobre todo haciendo el mismo camino, etcétera, pues te olvidas un poco de eso y bajas un poco el umbral de riesgo. Luego también influyen los efectos de las expectativas. Al final, con la experiencia aprendes un poco a predecir, por decirlo así, lo que van a hacer ciertos usuarios. Más o menos, cuando ya vas viendo uno, dices, mira, pues ese se va a tirar sin poner el intermitente, ese parece que se va a desviar. Bueno, pues más o menos vas preveyendo cómo van a actuar los otros conductores por la experiencia. Pero el problema es que ya te crees que sabes cómo van a reaccionar, y muchas veces cuando hay pequeños detalles o cosas aleatorias que de repente no son lo que tú prevés, pues eso sí que puede provocar un riesgo de accidente grande. Sin embargo, como tú te crees que eso ya lo controlas, pues esos motivos inhibitorios no los controlas. Y luego, por otro lado, otro motivo es el poco efecto disuasorio que tiene la vigilancia policial. Ahora, bueno, desde hace unos años nos están subiendo ya más el número de radares, los puntos, todo este tipo de cosas tratan de influir sobre este factor. Entonces, bueno, este modelo, una vez que hemos visto los motivos inhibitorios, lo que nos llega a decir al final es que el nivel preferido de riesgo para los conductores, si a cualquiera le preguntan el nivel preferido de riesgo que va a tomar, es 0, ¿vale? Pero sin embargo, aunque todo el mundo diría 0, la tolerancia al riesgo que se tiene es normalmente muy alta. Aunque pensáramos que todos íbamos a decir 0, probablemente lo pensemos, pero al final, por todos estos factores que hemos visto, sobre todo por los inhibitorios, pues estamos dispuestos a tomar muchos más riesgos de los que pensaríamos que podemos pensar. Entonces, sobre todo eso, porque no se toman en cuenta los pequeños riesgos a los que se están expuestos. Entonces, respecto a esto, por otro lado, la tolerancia al riesgo, además, normalmente es mayor cuando los riesgos se aceptan voluntariamente,
Cuando normalmente nosotros y esto es cuando los aceptamos voluntariamente, pues cuando creemos que los controlamos de alguna manera, cuando son familiares, cuando los comprendemos, cuando estamos acostumbrados a ellos, como pensamos que ya los conocemos, somos capaces de aceptar más esos riesgos que otros que no conocemos. Y las decisiones que tomamos cuando estamos conduciendo se toman a partir de toda la información que se obtiene pues por toda la percepción y por las expectativas acerca de estos resultados, que se crean por la experiencia. Las decisiones que tomamos cuando estamos conduciendo pueden estar influidas por estos cuatro factores que tenéis ahí. Por un lado, por la intensidad y la clase de la acción deseada, en función de la naturaleza y la intensidad que lo creó. Por otro lado, con la intensidad del riesgo subjetivo, que no tiene nada que ver con el riesgo objetivo muchas veces, ya os lo digo, pero bueno, con el riesgo subjetivo que cada uno está asumiendo. Luego, con el grado de satisfacción derivado de no cambiar de la conducta. Y con el esfuerzo asociado a realizar una conducta alternativa, el esfuerzo que me cuesta cambiar esa idea que yo llevo. ¿Este modelo cómo ha ayudado a incrementar el nivel de seguridad vial? Bueno, pues según el modelo, los accidentes tienen lugar cuando el umbral de riesgo subjetivo del conductor es demasiado alto. Es decir, cuando yo, aunque me crea que tomaría un riesgo cero, realmente estoy siendo capaz de asumir un riesgo mucho más elevado. ¿Y esto ocurre? Pues cuando subjetivamente el nivel de riesgo que entraña una determinada acción es cero, es decir, nosotros para poder actuar sobre este factor lo que tendríamos que hacer es bajar el umbral subjetivo de riesgo de la persona, es decir, que la persona no se considere capaz de aceptar esos niveles subjetivos de riesgo. Y por otro lado, ¿qué ocurre? Que realmente yo tengo un nivel subjetivo de riesgo, pero realmente el objetivo a veces el riesgo de verdad es mayor que el que yo he considerado. Con lo cual, la otra opción sobre la que yo tengo que actuar es sobre el nivel objetivo de riesgo. Es decir, yo tengo que actuar sobre las dos cosas. Sobre el riesgo real que le llega al conductor y además sobre el umbral que está dispuesto a aceptar la persona que está conduciendo. Es decir, tengo que bajar tanto el nivel objetivo como el nivel subjetivo que la persona se cree que es capaz de aceptar. Entonces, los autores de este modelo, teniendo en cuenta eso, pues destacan 3 bloques de medidas para reducir esa discrepancia y esa diferencia entre el riesgo objetivo y el subjetivo. Por un lado, como os he dicho, disminuir el umbral subjetivo de riesgo. ¿Eso cómo lo conseguimos? Pues incrementando la propaganda y la publicidad sobre peligros y las amenazas reales para que la gente sea realmente para que el riesgo subjetivo se acerque más al objetivo y las personas pues sean capaces de que sus ideas se acerquen más a la realidad. Luego, desarrollando programas de educación vial y formación de conductores y aumentando el grado de vigilancia policial. Con estos 3 factores pues estamos haciendo que se disminuya el umbral subjetivo de riesgo que el conductor está dispuesto a asumir. Por un lado, tendríamos que reducir la diferencia que hay entre ese riesgo subjetivo y ese riesgo objetivo. ¿Eso cómo se puede hacer? Pues preveyendo al conductor de que se está alcanzando ese umbral de riesgo de accidente, pues de alguna manera, limitando la velocidad, haciendo esa prohibición de adelantar, todo lo que se señaliza y todas las señales de tráfico, pues nos están llevando al conductor a que realmente sea consciente del nivel objetivo de riesgo que hay. Y luego, por otro lado, la tercera pata, como si dijéramos, sería disminuir el nivel del riesgo objetivo, que eso se puede hacer pues mediante medidas estructurales en todos los vehículos, usando casco, cinturones de seguridad, mejorando la vía, mejorando los trazados, la conservación, etcétera, y bueno, pues sustituyendo carreteras por autopistas, carriles separados, pues lo que de verdad hace que el riesgo sea más pequeño. Todos estos factores eran los que se basaban los modelos de habilidad que hemos visto antes, porque realmente eran los que hemos estudiado. Los autores al hacer sus estudios señalaron la dificultad para modificar el agente humano. Esto tampoco nos extraña. Hay rasgos muy profundos en la percepción, en la conducta humana, por educación, por todo lo que hemos visto antes, y al final pues proponen los autores pues desarrollar medidas que hagan que los usuarios, la movilidad de los usuarios sea menor. Lo que pasa es que esto puede tener repercusiones económicas y políticas, o utilizar algún tipo de constricción social para asegurar que los conductores observan y respetan las normas de tráfico, para intentar educar, entre comillas, a los conductores. ¿De acuerdo? Bueno, este es el modelo de riesgo cero.
El modelo de amenaza o evitación de Fuller, este es más moderno, este es de 1964, y explica la conducción al final como una conducta para evitar amenazas. Define la amenaza como la posibilidad de que acontezca algún peligro y considera evitación a todo el tiempo que pasa un conductor en el vehículo, evitando esos posibles eventos potencialmente peligrosos para el conductor. Y luego se definen, esto es importante, dos tipos de estímulos. El estímulo discriminativo, que es un estímulo que señaliza o que indica que puede pasar algo, y un estímulo aversivo, que es cuando realmente aparece un peligro. Y entonces, bueno, este modelo defiende la necesidad de desarrollar un método heurístico para describir esta conducta. Al final, las acciones de un sujeto están relacionadas con dos características. Una persona quiere llegar a donde sea más o menos rápido y evitando los posibles peligros. Quiere llegar de manera rápida y segura. Esto normalmente son ideas contrarias. Cuanto más rápido, menos seguridad, y cuanto más seguridad, normalmente menos rapidez. Entonces se intenta llegar siempre a un equilibrio para lograr las dos lo mejor posible. Cuando se presenta un estímulo de que puede haber un futuro evento aversivo, es decir, que se puede materializar un peligro, el organismo tiene que realizar alguna respuesta durante un tiempo previo con un tiempo previo de que aparezca este evento. Entonces, al final, para desarrollar la habilidad de conducir, necesitamos un aprendizaje para poder tener unas respuestas de evitación frente a estos estímulos. El conductor tiene que aprender a que con la aparición de ciertas señales que nos pueden venir de diferentes maneras de la vía, tenemos que desarrollar ciertas respuestas para evitar esos peligros. Eso es lo que se llama el ABC del conductor, que tiene que tener en cuenta los antecedentes, el comportamiento y las consecuencias. Y al final, la respuesta de evitación, es decir, lo que desarrolla, las actividades que desarrolla el conductor, depende del grado de amenaza del accidente, que esto es una cosa bastante subjetiva, que depende de cada persona, y luego de las recompensas y los castigos asociados a las posibles maniobras que tiene que realizar la persona. Al final, cuando nosotros vemos un peligro, cuando nosotros vemos una señal de que puede haber un peligro, hay dos tipos posibles de respuestas: la respuesta anticipatoria y la respuesta retardada. La respuesta anticipatoria es la que el sujeto ejecuta una respuesta de evitación, es decir, ve un posible peligro y directamente actúa de manera más segura, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, reducir la velocidad al aproximarse a una curva sin visibilidad elevada. Bueno, pues eso se le denomina respuesta de evitación, porque directamente al ver un posible peligro, simplemente al ver la señal, al ver señales de que ahí puede haber un posible peligro, pues eso, como una curva sin visibilidad, un coche que va más despacio delante de nosotros o lo que sea, cuando nosotros ya actuamos frente simplemente a esas señales, se denomina respuesta de evitación. Y luego tenemos la respuesta retardada de evitación o respuesta de escape, que es cuando nosotros al principio no actuamos y solamente actuamos cuando ya aparece el peligro, ¿de acuerdo? No cuando aparecen las señales. Entonces, el aprendizaje en esto tiene un papel muy importante, porque la probabilidad de que el conductor realice una respuesta está relacionada con la historia previa de su propia experiencia. Hay tres aspectos que dificultan esta experiencia y este aprendizaje. Una es el carácter probabilístico y no causal de la relación de estímulos discriminativo-respuesta. Puede que yo haya pasado 5 veces por la misma curva con poca posibilidad, con poca visibilidad, y no me haya encontrado a nadie, con lo cual al final no me voy a frenar, aunque vea esa curva un poco complicada, aunque yo tenga señales que me digan que puede haber peligro. Si por probabilidad no me ha tocado, pues es posible que no aprenda que ahí tenga que frenar. Sin embargo, si la primera vez que paso por ahí pues ya me llevo un susto y en la curva me encuentro otro coche, pues aunque haya poca probabilidad de que pase, si me pasa al principio, pues ya lo voy a aprender, y a partir de ahí pues tendré ese tipo de comportamiento desde el principio. Otra cosa que puede dificultar este proceso de aprendizaje es la complejidad de los estímulos, porque muchas veces hay muchos factores, depende de la velocidad que lleve, la trayectoria, las señales que haya, la meteorología, pues hay muchos factores que pueden influir en cada cosa, y al final pues puede ser difícil discriminar qué estímulos nos pueden avisar de peligros o no. Y luego otro factor es el factor motivacional,
Porque las respuestas anticipatorias, cuando nosotros pues eso, frenamos antes de que llegue a suceder el peligro, al final muchas veces parecen inútiles, porque si al final no me encuentro un coche en doble fila o no me encuentro un coche parado o no me encuentro nada, parece que he frenado por nada. Entonces al final eso siempre puede hacer que yo al final acabe tomando más riesgos, porque al final nunca me está llegando a pasar nada. Entonces esas respuestas anticipatorias al final pues parecen inútiles. En cambio, si yo freno al final cuando ya está llegando el coche y consigo evitarlo, pues parece que ha sido mucho más útil que si he frenado antes. Entonces, lo que hemos dicho, al final el conductor tiene dos posibles tomas de decisiones: anticipar la respuesta o no anticiparla. Si anticipa la respuesta, que se denomina respuesta anticipatoria de evitación, se elimina el peligro potencial de correr el riesgo de accidente. Pues como hemos dicho, por ejemplo, disminuir la velocidad y mantener el pie sobre el pedal de freno, ceñirse a la derecha, ser un poco más cuidadoso. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo hago eso? Puede aparecer una situación peligrosa, se realiza la amenaza y el conductor en ese caso, como ya está preparado, tiene tiempo de maniobrar. Si al final no aparece ninguna situación peligrosa, permite al conductor mantener la velocidad o volver a elevarla. Pero en cualquier caso el peligro se ha evitado. Sin embargo, si no se hace esa respuesta de evitación y no bajamos la velocidad, etcétera, pues se corre el riesgo de correr el accidente. Puede ser que no aparezca una situación peligrosa, con lo cual no pasa nada porque el conductor puede mantener su velocidad. Sin embargo, si se realiza la amenaza, pues hay que ejecutar una respuesta que se denomina respuesta de escape, porque tiene que ser mucho más violenta y mucho más rápida que si yo hubiera tomado la decisión con anterioridad. Un fuerte frenazo, ajuste de la dirección, que también puede llegar a provocar otro accidente si no somos lo suficientemente rápidos. Luego, relacionado con esto, además, está el tiempo de respuesta, que en función de cómo haya tomado yo la decisión puede ser suficiente o no puede ser suficiente. Luego, al final de la presentación, después de los modelos, hablaremos un poco del tiempo de respuesta. Bueno, ¿y este modelo cómo ha mejorado, qué ha aportado para incrementar el nivel de la seguridad vial? Pues las implicaciones para la seguridad vial, por un lado, es que facilitar el aprendizaje de las anticipaciones correctas a través de formación para hacer más patentes los riesgos potenciales. Apuesta por esa formación para facilitar ese aprendizaje. Y bueno, como la mayoría de los peligros de las vías están asociadas con esos estímulos, señales de tráfico, distancias de seguridad, velocidades, pues son cosas que se pueden ir aprendiendo y hay que facilitarlo. También es verdad que muchas veces, si esto está mal hecho, puede llegar a ser contraproducente. Por ejemplo, colocar señales que avisen de peligros en lugares no apropiados. Todos hemos visto muchas veces señales de que se puede adelantar en sitios en los que no se puede, señales de velocidades inadecuadas en ciertos sitios, y eso también es contraproducente para el aprendizaje. Otra posible acción para mejorar la seguridad vial es eliminar los estímulos potencialmente aversivos del entorno vial, como hacer separación física de vías para directamente evitar esos peligros. Luego, mantener y mejorar la capacidad de la respuesta del conductor, pues por supuesto evitando conducir con efectos de productos tóxicos, pues alcohol, drogas, etcétera. Luego veremos también algún vídeo sobre alcohol. Por supuesto también el sueño, que ya lo hemos hablado antes en la introducción. Luego, pues entrenar todo tipo de situaciones para mejorar el control del vehículo, y luego, bueno, pues también utilizar recompensas y castigos para favorecer que la gente tome esas respuestas de evitación y sea más prudente antes de que llegue a materializarse el peligro. Y el último modelo es la teoría homeostática de riesgo de White, que intenta explicar el proceso de toma de decisiones en cualquier situación y habla de lo que es la compensación del riesgo y maximización de la utilidad. Al final se sigue considerando también la conducción como el desempeño de una habilidad, como los que hemos visto al principio, pero se centra sobre todo en el proceso de la motivación humana para llegar a tomar las decisiones también. En la teoría nos dice que frente a una situación de peligro, a través de las informaciones que nos llegan del exterior, el conductor al final tiene que anticipar unas consecuencias y ver las posibles alternativas que tiene. Entonces percibe un riesgo en función de la estimación que hace de todo lo que le viene del exterior, compara con el grado de peligro que le está dispuesto a aceptar, que es el riesgo tolerado, y en función de eso pues toma
una decisión y realiza una determinada acción. Las variables que según White influyen para esta teoría es, por un lado, la calidad de recogida de la información en función de cómo sea yo capaz de controlar esa información que me viene de fuera, cómo sea yo capaz de estimar mejor o peor el riesgo, cómo sea yo capaz de comparar ese nivel de riesgo que veo con el que yo tolero y las decisiones que tomo, pues eso va a decidir si mi actuación es buena o mala, y todo eso va a estar influenciado por el estado cognitivo y el motivacional del conductor. Entonces señala una serie de conjuntos que pueden modular ese estado cognitivo y motivacional. Aunque sea una misma persona, en función de ciertos momentos y de ciertas variables, pues podemos actuar de una u otra manera, podemos interpretar de una u otra manera las señales que nos vienen de fuera, podemos tomar una u otra decisión en función de cada momento. Hay cosas momentáneas como el estrés, la frustración, la prisa que lleve. Hay cosas específicas del viaje, pues las preocupaciones, el nivel de alcohol en sangre, la fatiga, y cosas a largo plazo, pues como la experiencia, la personalidad, el tipo de entrenamiento o la facilidad que tenga para conducir, la edad, el sexo, la agudeza sensorial. Todas estas cosas pues me influyen a largo plazo. Entonces, Wayne considera que el nivel de riesgo del accidente que en general los conductores están dispuestos a asumir es la variable independiente que explica el proceso de eventos que origina el accidente. Entonces, normalmente se trata de buscar un máximo de utilidad y minimizar ese riesgo. Entonces, bueno, lo que dice esta teoría de la utilidad es que los conductores intentan maximizar la utilidad, llegar lo más rápido y lo más seguros posibles, y son, por tanto, los que optimizan el riesgo de accidente en función de los riesgos que están, sobre todo, dispuestos a tomar. Los niveles de riesgo están determinados por esos 4 factores que veis ahí: las ventajas esperadas para nuestra actuación, los costes que esperemos, los beneficios esperados de las alternativas y los costes esperados de las alternativas. ¿Vale? Esto es muy parecido a lo que hemos visto antes. Y al final, el nivel de riesgo que el conductor está dispuesto a tolerar está influenciado por valores asociados pues con la cultura, la presión del grupo de referencia, la identificación con el rol, un poco lo que hemos visto también en el primero de los modelos de este tipo. Y la habilidad que el sujeto tiene de mantener el equilibrio entre el nivel de riesgo que acepta y el riesgo real del accidente, es un poco como antes, el subjetivo y el objetivo que hemos visto, en este caso se considera que dependen de 3 factores. Por un lado, de lo bien que sea capaz el conductor de percibir todo lo que viene del exterior, todas las características de la situación, y así evaluar el riesgo. Por otro lado, depende también del grado de sobreestimación o subestimación de la propia habilidad para tomar decisiones, y el grado de sobreestimación o subestimación de las habilidades psicomotoras para llevar a cabo las decisiones una vez que los ha tomado, porque a lo mejor tú tomas bien la decisión y es la decisión adecuada si tu habilidad te lo permite, pero a lo mejor no eres lo suficientemente hábil para ver, a pesar de que la decisión hubiera podido ser buena en ciertos casos, por tu habilidad no lo es. Entonces, existen diferencias individuales en la disposición a aceptar riesgos y en su percepción según pues todas estas cosas: los rasgos de personalidad y los estados psicológicos transitorios, la edad, el género, los aspectos económicos y otros que vienen, pues eso, de la educación, el grupo, etcétera. Pues en función de eso también puede variar cómo de dispuestos estamos a aceptar riesgos a la hora de conducir. Entonces, este modelo considera que solo actuando sobre ese nivel de riesgo deseado se puede disminuir la tasa de accidentes. Por el contrario, cualquier cosa que incremente el nivel de seguridad en las vías, los vehículos, etcétera, dice que solo son efectos transitorios lo que produce, pero que finalmente no va a llegar a aplicarse, a ser aplicable a largo plazo en la seguridad vial. Entonces, ¿cómo se puede incrementar? Pues habla eso de medidas inútiles para la accidentalidad si no se contempla el nivel de riesgo. Este modelo opina que las leyes que obligan al uso del cinturón, del casco, límites de velocidad, etcétera, pues al final, pueden tener efectos a corto plazo, pero a largo plazo lo que importa es bajar el nivel de riesgo que es capaz la gente la gente se ve capaz de asumir. Entonces, son medidas útiles todas las que fomentan el deseo de la propia gente de no tener accidentes. Las medidas se agruparían, según este modelo, en 2 categorías, que son las que tienden a mejorar los beneficios por obtener conductas prudentes, que se podría hacer, por ejemplo, pues incrementar los beneficios de un comportamiento prudente, pues por medio del precio de los seguros o como sea, y los que tienden a aumentar los costes de las conductas arriesgadas. Y por otro lado, White propone un sistema de incentivos apoyados en recompensas y castigos, fundamentalmente de tipo económico, y hay 3 tipos de medidas que propone.
Por un lado, desanimar a la conducción individual, estimulando el uso de transporte colectivo. Por otro lado, desanimando al conductor a realizar acciones poco seguras. Y por otro lado, a generar beneficios para los que no sufran accidentes. ¿De acuerdo? Bien, y con esto hemos terminado el modelo de riesgo de White. Vamos a hablar un poquito de los tiempos de reacción, de frenada y las modificaciones de conducta. Respecto a los tiempos de reacción, que hemos dicho que tienen sobre todo mucha influencia cuando nosotros no tomamos esas medidas de precaución y llevamos al límite nuestras capacidades cuando aparece un peligro. El tiempo de reacción es el tiempo que pasa entre que el conductor reconoce la existencia de un obstáculo, ve que hay algún peligro que requiere frenar, hasta el instante en que realmente la persona aplica los frenos. Ese tiempo de reacción se puede descomponer en tres. Por un lado, el tiempo de procesado mental, que es el tiempo que se requiere para ver que hay un estímulo o una señal o un peligro que puede requerir una respuesta. Esto conlleva detectar ese estímulo, identificarlo, interpretarlo y tomar una decisión para actuar. Por otro lado, el tiempo de movimiento, desde que levantamos el pie del acelerador y lo llevamos al freno, o desde que frenamos y ya lo tenemos en el pedal de freno. Y luego el tiempo de respuesta del dispositivo, que es el tiempo requerido por el sistema mecánico para actuar. Hay una serie de factores que afectan al tiempo de reacción, son todos estos, vamos a verlos un poquillo. Por un lado, la actitud, no es lo mismo, esto ya lo hemos hablado también en la introducción, no es lo mismo un conductor que esté advertido de que va a pasar algo, un conductor que está alerta y que sabe que hay alguna probabilidad de que pase algo, que el tiempo de percepción es de unos 0,5 segundos, un conductor que no esté advertido de que va a pasar algo tarda como un segundo en reaccionar, y cuando hay sorpresa, un evento que no es usual, como de repente un coche parado en medio de la carretera o cosas así, el tiempo es un poquito mayor, puede llegar a 1,2 segundos en el tiempo de percepción. Por otro lado, esto es en función de la actitud, esto es lo mismo de antes. Por otro lado, también influye la urgencia. Los tiempos de reacción son pequeños en situaciones de urgencia, la persona frena más rápido cuando hay alguna urgencia, un tipo de lesión pequeño, una cosa que sale de repente, pero hay ocasiones en que estos tiempos se incrementan y son, por ejemplo, cuando el conductor tiene que decidir entre dos cosas alternativas, por ejemplo, si frena o realiza un giro de volante, si tiene que hacer esa decisión ya va a tardar más, y si el conductor considera diferentes respuestas alternativas. Eso, la frenada contra el giro de volante, si tiene que hacer el peso de cada respuesta, chequear el carril de al lado para ver si viene alguien o no para hacer el cambio. Bueno, pues todo esto aumenta el tiempo de reacción, aunque os digo que normalmente con la urgencia en los tiempos de reacción son más pequeños. Luego también influye la carga cognitiva. No es lo mismo que el conductor esté atento, pues lo que hemos estado hablando antes del móvil y la utilización de GPS, etcétera, que cuando está utilizando otro tipo de dispositivos o lo que sea. Y ya no otro tipo de dispositivos, por ejemplo, cuando en la carretera hay viento, cuando está nevando, cuando hay otras cosas y el conductor tiene que estar atento de más cosas, pues obviamente el tiempo de reacción también aumenta. Y puede incrementarse pues eso, entre 0,3 hasta 1 segundo. Luego, otra cosa que influye en los tiempos de reacción es la compatibilidad del estímulo-respuesta, porque normalmente tenemos el ser humano tiene tendencia a alejarse de un estímulo negativo. Entonces, pues, si el conductor, por ejemplo, de un coche que se aproxima de un lado, tiende a irse hacia el otro, y eso puede provocar pues otro accidente por otro lado. Entonces, en función de eso, también los tiempos de reacción, si tiene que mirar, si no tiene que mirar, pueden ir cambiando. Luego el periodo refractario psicológico, que esto lo que significa es que normalmente las personas tienen un cierto periodo que se denomina refractario. Cuando una persona realiza una acción previamente, si tiene que realizar otra seguida muy rápido, tarda más en hacer esa segunda acción que la primera. Si por algo yo tengo que esquivar un evento, el que sea, y hago un giro a la derecha, imaginaos, ese giro, como ha habido sorpresa, no sé qué, lo he podido hacer muy rápido, pero después de haber hecho ese giro a la derecha, simplemente por esa acción de haber tenido que hacer ese giro, si yo tengo que girar después rápido a la izquierda, ese giro a la izquierda lo voy a realizar un poquito más despacio y ese tiempo de reacción va a ser un poco más grande. Luego la edad. Normalmente las personas con más edad tienen un tiempo de respuesta más grande. La estimación es que son las personas jóvenes son 0,2-0,3 segundos más rápidas que las personas mayores. Bueno, tenéis un cuadro, tampoco hay mucha diferencia, entre 0,58 los menores de 29 años y 0,63 los mayores de 60. Luego el sexo también, generalmente los hombres tienen un tiempo de reacción, se supone, más pequeño que las mujeres.
la naturaleza de la señal también. Normalmente no es lo mismo que venga un coche de frente, que veamos un coche por el retrovisor, por donde nos vengan las señales. Normalmente nos es más difícil evaluar o saber cómo es el movimiento de un objeto que circula delante que uno que viene hacia nosotros. Es más difícil evaluar también si el otro objeto también se está desplazando a diferente velocidad o lo que sea. Y luego también de lo previsible que sea la naturaleza de esa señal, si es un evento probable, poco probable. Bueno, la visibilidad también, ya os lo han contado, el tiempo de reacción se incrementa en zonas de poca visibilidad. Luego la complejidad de las respuestas, no es lo mismo tener que, si ya tengo el freno, el pedal del pie en el freno, o si lo tengo que pasar del acelerador al freno, los tiempos de reacción en la noche, que también hemos hablado antes. Y respecto a los tiempos de frenada, en función de estos tiempos, veis que no varían mucho, pero hemos visto antes que a ciertas velocidades en un segundo puedo avanzar muchos metros, y eso puede suponer que la distancia que yo recorra mientras estoy frenando pueda llegar a ser muy grande. Entonces la distancia frenada normalmente depende de esos 4 factores: del tiempo que yo tardo en percibir que tengo que frenar, el tiempo que reacciono, el tiempo de la respuesta del freno y el tiempo que tarda el vehículo en frenar una vez que el freno está accionado. El tiempo de percepción y reacción hemos hablado ahora. El tiempo de respuesta del propio vehículo, eso es inherente al vehículo. En vehículos turismos es más o menos instantáneo, y con frenos neumáticos pues tarda como 4 décimas de segundo, es un poco más lento. Y luego el tiempo que tarda el vehículo en frenar una vez que ya el propio vehículo ha accionado los frenos depende de todos esos factores: de la velocidad, de la carga, de las condiciones ambientales y de la carretera, del tipo de pavimento, neumático y las eficiencias, y pueden variar mucho según unas u otras condiciones. El tiempo que se puede tardar en reconocer el peligro, reaccionar y aplicar el freno, lo que hemos visto antes, vamos a suponer que es en torno a 3 segundos. Y luego, en función de eso, pues bueno, aquí tenéis por ejemplo un cuadro en función de la velocidad a la que vayamos. Y si estamos hablando de un vehículo turismo o un vehículo que tiene un sistema neumático, pues fijaos que a 30 km por hora más o menos la distancia de parada pues debe rondar pues los 20 metros o por ahí. Un turismo a 60 metros pues ya llega casi a 50 metros lo que tarda en parar, y un vehículo, ese mismo vehículo a 90 km por hora pues tarda pues unos 80 metros en parar, en función de la velocidad. Y luego veis que los vehículos industriales para esas mismas velocidades pues tardan, la distancia que recorren es mucho mayor. Aquí vemos un ejemplo en función, por ejemplo, de cómo influye la carga, la velocidad, y cuando tenemos en valor las dos cosas. Si nosotros, por ejemplo, doblamos la carga de un camión, la distancia se va a doblar, la distancia de frenado, pero si doblamos la velocidad, la distancia de frenado se va a multiplicar por 4. Y si multiplicamos por 2 la carga y multiplicamos por 2 la velocidad, pues nos va a multiplicar por 8 la distancia de frenado, que es ya muy importante. Pero vamos, veis que influye mucho más la velocidad que la carga. Y luego, no sé si tenemos tiempo. Sí. Bueno, son simplemente unos vídeos que os he traído para ver las modificaciones de conducta, de sueño, alcohol, etcétera, relacionadas con 3 factores sobre todo: la fatiga, el consumo de alcohol y las distracciones. Vamos a ver el de la fatiga primero. This system is analyzing the behavior of your driving on the road. It is analyzing how you are following the road and thereby determining if you are capable of driving. Es un sistema que trata de prevenir esta fatiga, y esta gente pues ha diseñado un sistema para ver si estás o no entre las 2 líneas de la carretera y cuánto te estás saliendo. Es un sistema que solamente te avisa. Very important to note that the system will not prevent you from driving. It will not stop the vehicle when it determines that you are impaired. It will assist you in making a clear decision. It will warn you, and then you can make a decision on continued safe driving. The system will work for most people.
It will of course not work in situations where you have no clear view on the road and where you don't have a view on lane markings, for example. So in bad weather conditions like icy roads or snowy roads, you will not have support by the system. I was really glad I had the system, or I could really feel that it gave me a warning when I dozed off. ¿Veis? Es una pequeña cámara, simplemente colocada. Quedo marcando el carril. Bueno, luego ya hay dos ejemplos también relativos con el consumo de alcohol. Un poco de los riesgos. Aumento del tiempo de reacción. Aumentamos nuestra distancia de frenado. El alcohol retrasa nuestro tiempo de decisión y nuestro tiempo de reacción. Alteraciones visuales y auditivas. Dificultad para fijar la mirada. Para el seguimiento de objetos. Temblores en los ojos. Alteraciones del campo visual y deslumbramiento. Alteraciones de la motricidad. Reducción del número de movimientos y dificultad para coordinarlos. Alteraciones en el control de la trayectoria. Dificultades para mantener una trayectoria determinada o para mantener distancia frontal de seguridad o separación lateral de la vía. Alteraciones perceptivas. La falta de fijación de la mirada provoca dificultades para el reconocimiento de señales, peatones y otros vehículos, así como una estimación inadecuada de las distancias. Deterioro de la atención dividida. Dificultades para controlar los otros vehículos que interactúan a nuestro alrededor en cruces e intersecciones. Otros efectos afectarían a la conducta o al comportamiento del conductor. Aparición de sensaciones de euforia. Reducción de la concentración. Apatía y somnolencia. Reducción de la percepción del riesgo. Exceso de velocidad, conducción agresiva, menosprecio a las indicaciones y señales, cometiendo, entre otras, las siguientes infracciones. Detención en el carril sin causa. No mantener distancia de seguridad. Giros con excesiva amplitud. Circular por un carril incorrecto. Pisar las marcas viales horizontales. Señalizar a destiempo con los indicadores de dirección. Llevar las luces encendidas sin causa. Aceleraciones y deceleraciones bruscas. Velocidad excesivamente lenta. Realizar, si es acompañante, conductas que interfieren o dificultan la capacidad del conductor. Vale. En Coche Actual vamos a hacer una prueba de alcohol y conducción. Nos vamos a emborrachar por exigencias del guión para que triunféis en vuestras salidas nocturnas, es decir, para que volváis
sanos y salvos, y de ahí los efectos del alcohol y la conducción. La prueba empieza con el primer test de alcoholemia para comprobar que todos los conductores se encuentran sin 1 gramo de alcohol en sangre. A los mandos del vehículo, cada uno demuestra su pericia sorteando los conos de un slalom. Un comisario apuntará la velocidad, el tiempo y los conos que derriban en un solo intento. Después de 1 hora bebiendo, la cosa cambia. Los conductores realizan un segundo test que desvela ya un exceso de alcohol en sangre. Todos los participantes, menos el que bebe la cerveza sin alcohol, darían positivo en un control de alcoholemia. Los conos, en una segunda prueba, dictan sentencia. Tan solo el conductor experimentado y el bebedor de cerveza sin alcohol se libran de atropellar alguno de los obstáculos. Además, la velocidad aumenta en los que han dado positivo en el test. Esta prueba nos ha permitido probar el Alcolock, un sistema que evitará el arranque de los vehículos si el conductor supera la tasa de alcohol permitida. Utilizamos un maletín con el sistema Interlock XT de la compañía Drager para simular el arranque de un vehículo con este sistema instalado. Ninguno de los que superaron la tasa permitida pudo arrancar el coche simulado. Uno de estaciones, no sé cómo lo ves, Julio. ¿Bajamos? Vale, pues como es justo la hora, vamos a dejarlo aquí. Tenemos media hora de descanso, ¿no? Sí.